Bueno, como se habrán dado cuenta, estamos grabando, ha habido una ausencia de la administración de la iglesia hacia la familia. Nosotros ministramos individuos, nosotros ministramos hombres y mujeres, pero haciendo una recopilación del trabajo que estamos haciendo en el canal de YouTube, Nuevo Pacto, José Miguel Cáceres, por favor suscríbase al canal. Nos hemos dado cuenta que de los temas matrimoniales profundos solo tenemos uno y eso no puede seguir haciendo. Ahora, si Dios, el plan de Dios fuera quebrarte a través del matrimonio, entonces ¿por qué Dios saca un versículo que dice que un hogar dividido no prevalece? Si un hogar dividido no prevalece, si un hogar dividido no prevalece, te está dando la clave del éxito. Quiere decir que un hogar unido prevalece sobre cualquier cosa. Lo repito, no es una sentencia que un hogar dividido no prevalece, es una bendición, porque si lo tomamos como espejo, entenderemos que la clave de tu éxito nace en tu dormitorio, nace en tu comedor, nace en tu casa. Tristemente hemos aprendido a ser hipócritas. No queremos exponer nuestros hogares porque necesitamos el statu quo. Mi matrimonio es perfecto. Y ahí es donde comienza la caída. Ahí es donde comienza la sequedad en un ministerio, en una familia, en una finanza. Por eso vamos a hacer mensualmente esto y repito, puede meterse en nuestro canal de YouTube y comenzar a escudriñar en las playlists. Ahí vamos a comenzar una serie de mensajes que tienen que ver con el hogar. ¿Les parece bien? Entonces les voy a rogar, les voy a suplicar a ver, yo conversábamos con Jesús y con mi esposa validar un tema. Damos gracias a Dios que está Erika, que se volcó en un bus, en una buseta hoy día. Bueno, cada quien tiene su parque de diversiones y Erika le dio por darse vuelta en un lado. Cada quien se entretiene como quiere. Pero Erika, me alegra saber que estás bien. Eres muy necesaria en la iglesia, muy necesaria. No, Amén. te amamos mucho, Erika. Oye, E Ina también que tuvo casi ese y accidente. Ina hoy día casi se vuelca en el auto, los ángeles del Señor protegiendo a Ina. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con un piso bíblico y desmistificamos? Por ejemplo, el primer misticismo, para solucionar el problema de su división en la casa, vaya a orar. Entonces tenemos gente que va a orar y sale igual de peleada, porque la oración no mata la carne, no la mata. El 100% de los problemas del hogar tiene que ver con tu carne, no con el diablo, porque el diablo solamente golpea puertas que tú tienes abiertas y tiene que ver con tu concupiscencia y tiene que ver con tu carne. Entonces, si llevas años tratando de solucionar un problema y no se soluciona, por ahí no es. Por ahí, Señor. Ahora, antes de que mi esposa comience, esto requiere mucha humildad. ¿Eh? Te lo digo en serio. Tanto mi esposa como yo venimos de fracasos horribles, horribles. Entonces no te estamos hablando desde la perfección. Te estamos hablando y le damos gloria al Señor porque tenemos un excelente matrimonio. Ahí algunos han vivido con nosotros. Excelente. Nosotros no peleamos, nos matamos. No, tampoco. De hecho, yo extraño las discusiones a veces. Batalla Santa, dijo el apóstol S- Lucas. Sí, batalla santa. Entonces quisiera desde ese punto y conversaba con mi esposa, yo creo que es malo decir lo que voy a decir y les pido perdón por mencionarlo, pero como vamos a tener conectada gente secular, a veces para el secular el pastorado no valida la enseñanza. ¿Se escuchó lo que acabo de decir? Para el secular muchas veces el pastorado no valida la enseñanza. Entonces te vamos a hablar también desde un punto de vista profesional, ya que el Señor nos permitió o me permitió sacar un doctorado en psicología familiar, pero eso no es nada. De verdad que eso está muy por debajo de la línea del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Solo hacemos mención a esto como un acto de locura para que las personas entiendan que no estamos hablando cabezas de pescado, estamos hablando algo serio, ¿sí? Amor mío. Bueno, para continuar lo que
inició ya mi esposo. Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué si toda la semana estamos siendo ministrados? ¿Por qué la urgencia de reunirnos como familia y como hogares a ser ministrados? Y es claramente lo que orábamos y es el Buenas ataque del noches. enemigo. Buenas Por noches. favor, buena noche. El ataque del enemigo en contra de las familias. Una familia quebrantada va a traer finanzas, ministerios, hogares, hijos quebrantados. Y la última vez que nos reunimos en estas administraciones familiares fue el año pasado, en noviembre, y hablábamos que el 66, año 2022% de los matrimonios terminan en separaciones. Y el 70, mi amor, el 70% de los divorcios son ocasionados por mujeres. Son las mujeres las que solicitan los divorcios, así que dejo ese piso. El 70% de las mujeres son las que solicitan el divorcio. Así que vamos a ir, por supuesto, a la escritura. Por favor, su Biblia, su celular. Vamos a iniciar con el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25 en la parte B. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esta referencia bíblica nosotros, muchos de ustedes o la mayoría de ustedes la han escuchado, ¿verdad? Y la hemos repetido y nos aprendimos la famosa frase que dice es que una casa dividida no prospera, pero realmente esta cita y esta referencia bíblica tiene un trasfondo mucho más importante, que es el que vamos a iniciar esta noche, esta palabra, y vamos a analizar la profundidad de lo que aquí Jesús nos está enseñando, de lo que aquí el Señor nos está diciendo. Nos dice la palabra y nos habla de un reino, nos habla de una ciudad o de una casa. Y nosotros hemos tratado esta palabra de manera independiente, pero realmente estas tres cosas las podemos encontrar en un solo lugar. Un reino, una ciudad, una casa, la podemos encontrar en un solo lugar, y es en el hogar, en nuestros hogares. Así que vamos a iniciar. Número uno, dice la palabra que todo reino dividido es asolado. Lo que tú acabas de decir, yo creo que hay que aclararlo para muchas personas, que lo que está enseñando este versículo bíblico es que la expresión del hogar, un hogar se expresa por medio de un reino, de una ciudad y de una casa, que son tres cosas diferentes. O sea, cuando la Biblia dice en Mateo 12 y habla de estas tres situaciones, se está describiendo cómo debería ser el hogar, cuál es la manifestación del hogar. Así es. Dice, nosotros sabemos que reino viene de la palabra griega basileia, que significa gobierno. Pero si recordamos en la escritura, cuando Juan el Bautista predicaba arrepentidos y refiriéndose a Jesús, decía, porque el reino se ha acercado, nos da a entender o nos enseña que el reino no solamente es gobierno, sino que el reino es una persona. La No, no, repite, persona, repite eso estuvo muy bueno. El el reino no es... reino no solamente es gobierno, sino que el reino es una persona, y es la persona de Jesucristo. Así que la pregunta es, si una de las expresiones de un hogar es el reino, la pregunta es, ¿quién gobierna tu hogar? Dentro del hogar, dentro de la familia, ¿quién gobierna tus decisiones? ¿Quién gobierna tus reacciones? ¿Quién gobierna tus acciones? Recordemos que nosotros somos contenedores de dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza, que la conocemos como la carne o como ese viejo hombre, siempre nos va a llevar a tomar decisiones basados en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en lo que nosotros creemos que debería ser o comportarse nuestra pareja o funcionar nuestro hogar. Pero la carne, ese gobierno de la carne en nuestra vida, siempre nos va a llevar a tomar decisiones que va a traer consecuencias desastrosas en nuestro. Pero el gobierno de Cristo, y esto es lo que nos está enseñando esta palabra,
que el reino, que es una persona, la persona de Cristo, gobernando permanente y constantemente y 7 por 24 nuestro hogar, es lo que va a traer esa vida y ese crecimiento de Cristo en nuestros hogares. Entonces, la carne, recordemos en Gálatas 5:17 que dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y esa lucha también se manifiesta en nuestro hogar. Aquí hay un tema claro. La gente tiene una actitud en la iglesia y otra en la casa, cuando en realidad el gobierno u otra delante de sus autoridades, y como tú acabas de explicar, la primera expresión de un hogar saludable, qué buena frase esa, hogar saludable, es quien reina. Y el Señor manifiesta que el reino, ahora, o reina tu carne, o reina Cristo, o expresas tu carne. Yo dijimos algo, el 95% de los problemas en el hogar. Mira, miren, no existe el mal carácter. Eso es falso. Tú puedes buscar en toda la Biblia la palabra mal carácter y no aparece. Lo que sí aparece es carne, y llegó el momento de llamar las cosas como son. Una mujer cantaletosa es carne, no santifiques eso. Un hombre que habla duro a su esposa es carne. Entonces la pregunta es, ¿quién reina? Si reina el carácter de Cristo o reina tu carne. Por eso el Señor hace esta alusión, que el matrimonio saludable, la casa saludable, es primero el reino. Primero es rey. Primero es rey. Tú dijiste al comienzo algo muy importante, mi amor, y es que desafortunadamente durante muchos años en la iglesia cristiana colocamos pañitos de agua tibia a los Cierto. matrimonios. Nos presentaron o presentaban problemas, dificultades, problemas matrimoniales y vaya ahora y ayude. Usted tiene altar y le dejamos la responsabilidad a los altares de oración que no solucionaron un problema que está en nuestra carne, un problema que está en quién está gobernando nuestro hogar. Entonces tenemos hombres que cedieron su sacerdocio para no escuchar una mujer cantaletosa, o mujeres que manipularon o manipulan las decisiones de su esposo porque creen que de esa forma son tenidos en cuenta, y rompemos completamente lo que significa el gobierno de Dios O en tipos nuestros que hogares. predican como la gloria, pero dejan a su esposa tirada. O hablan mal, le hablan golpeado, golpean la mesa, son maltratadores. Entonces, al final, usted puede predicar y conocer la escritura al revés y al derecho. Pero si la Biblia dice claramente que no podemos hablarle con aspereza a la mujer, porque nuestros cielos serán cerrados. Entonces, la pregunta es: ¿quién gobierna? ¿Gobierna el carácter de Cristo o va a gobernar tu carne? Eso es lo primero que manifiesta esta escritura, la expresión del reino de Dios en el hogar. Ahora, ese gobierno de Cristo en nuestro hogar siempre nos va a llevar un proceso de muerte, no a quien tiene la razón, Hmm. sino qué dice Cristo, qué dice la voluntad de Dios, qué dice la escritura. Entonces tenemos hombres, familias quebrantadas, por ejemplo, mujeres que llegan a la congregación solas porque mil excusas, porque justificaciones para no congregarnos hay muchas, y le dejamos la responsabilidad a situaciones cotidianas cuando solamente ha sido la carne que no ha dejado que el gobierno de Cristo tome el control absoluto de nuestros hogares. Y aquí hay una sentencia muy tremenda que dice que ese reino, ese hogar que no es gobernado por Cristo, será asolado. Mi amor, dice, Asolado. asolado significa destruido, arruinado, arrasado, demolido. Entonces tenemos cientos y miles de parejas y de hogares que están pensando en una separación o en un divorcio porque ya lo intentaron Mi todo. amor, quédese en la casa, usted está cansada, voy solo a la iglesia. ¿Quién está reinando La ahí? carne. La carne. La carne. Entonces Sí. dijimos, hemos dicho que son nuestras decisiones, nuestra manera de pensar o las situaciones cotidianas que se puedan presentar, pero lo único que está pasando en esos hogares es que está gobernando quien no tiene que gobernar, y la consecuencia siempre va a ser un hogar destruido. Esta escritura también nos presenta la expresión del hogar como una ciudad. Dice, una ciudad dividida no permanecerá. Una ciudad dividida cae.
Ahora, ¿qué encontramos dentro de una ciudad? Yo sé la respuesta, así que no te voy a responder. Dentro de una ciudad, para que sea ciudad, para que tenga vida de ciudad, una ciudad debe haber normas, deben existir reglas, parámetros, orden para que sea una casa, un hogar en orden. Responsabilidad. Responsabilidades. ¿Qué nos quiere decir eso? Para que, ahora recordemos que Dios no se mueve en el desorden. Dios no se mueve en una casa desordenada, en una ciudad desordenada. Entonces, para que logremos tener un hogar en orden, es absolutamente necesario e indispensable asignar funciones, asignar tareas, respetar y tener claro el diseño de Dios para ese hogar. Saber que el hombre es el sacerdote, que la mujer es la que edifica. Entonces nos hemos echado la culpa de que esto es culpa suya o esto es culpa mía, pero cuando tenemos claro el diseño de Dios para un hogar, va a haber orden. Ahora hemos dejado, mi amor, a los hijos por fuera. Yo quería meter el chisme. En realidad, el primer mandamiento con promesa no es a los esposos. El primer mandamiento con promesa es a los hijos. Lo repito, el primer mandamiento con promesa no es a los esposos, es a los hijos. Honrar padre y madre para que te vaya bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ministerio matrimonial, estamos pensando solo en el hombre y la mujer, pero hemos tenido un sacerdocio tan pobre con los hijos que no sé hasta dónde te honran, siendo el primer mandamiento con promesas hacia el hijo, no al esposo ni a la mujer. Y entre comillas, nosotros hemos enseñado, hemos malcriado a los niños, nos hemos metido en la disciplina de los padres, nos hemos metido en la disciplina de los más, hemos aprendido a discutir en público delante de ellos. El marido se amurró, se fue al dormitorio a acostar, mal sacerdote. La mujer cantaletosa salió enojada, mal edificadora. ¿Cómo nosotros podremos hacer cumplir este principio de que los hijos deben honrar a sus padres? De nuevo, que no es un mandamiento, o sea que a Dios le interesa mucho la familia. El primer mandamiento con promesas a los hijos. Y eso tiene que ver con lo que tú estás enseñando, con el orden en la casa. Un hogar es indispensable colocar límites. Por ejemplo, nosotros tenemos bueno, muchos límites es durante las discusiones, porque todo hogar va a discutir y va a tener diferencias, pero hay palabras que no se usan, poner límites. Hay palabras que definitivamente en una discusión usted no debe usar. Límites de horarios, límites con los hijos. Entonces, por ejemplo, y usted me va a decir, bueno, es que ustedes, sus hijos son pequeños, es diferente un niño pequeño, un niño adolescente, pero aquí hay un límite de pantallas. Y usted me va a decir, bueno, su niña es pequeña. Está bien que le limite la pantalla, pero no es posible que estemos permitiendo estar a nuestros hijos adolescentes que necesitan tener un teléfono celular hasta las 2 y 3 de la mañana conectados al teléfono, pues claro que no van a tener No tiene deseos, límites, no tiene no van a límites. tener deseos de congregarse, ni de orar, ni de escudriñar la palabra, ni de compartir la familia, porque no hemos Y establecido déjame decir límites. algo, los padres deben revisarle el celular a sus hijos, es una orden, porque si no lo hacen, pásale una pistola con 10 tiros o con 5 tiros y deja que se dispare en la cabeza, porque cuando tú eras joven le ocultabas cosas a tus padres. Usted debe revisarle el celular a sus hijos, porque hasta que sus hijos vivan en su casa no tienen intimidad, es solo un hogar. De hecho, le dimos libertad porque fue la generación que quiso hacer amigo de sus hijos y se le dio una libertad a los jóvenes de hacer lo que quieren con su tiempo, con un celular y un plan de celular que paga el Dios y que provee el Señor. Claro. Entonces, un hogar que no tiene límites es un hogar que va a estar desorganizado, es un hogar que no va a tener un orden, Por es un ejemplo, ¿qué hogar. hace tu hijo a las 12 de la noche viendo tele? O los esposos, llegamos a la cama, al dormitorio, digamos que ya los hijos están grandes o no hay hijos, en el caso de los recién casados o parejas que no tienen hijos, y llegaron a la cama y cada uno con su teléfono celular. O almuerzos solos. Hay una herencia maldita en Colombia. Perdóneme que use esta expresión. De cada quien almuerza en su dormitorio. De cada quien vive su metro cuadrado. De que se va alimentando a la gente en la medida que va saliendo el plato. No hay espacios blancos
blancos. No hay espacios donde no se hable de trabajo, no se hable de iglesia, no se hable de nada. Solo la otra persona. No hay esos espacios. Una ciudad desordenada Ay, cae. Una ciudad desordenada cae. Y no venga a pedirle al Señor que Dios lo prospere con semejante burrada. Ahí está almorzando uno en el dormitorio, el otro en la oficina, el otro en el comedor, el otro en el sillón. Una ciudad desordenada cae. Hay tiempos. Mire, yo sugiero, creo que es muy sensato comenzar a comprar estos soportes en la pared y comenzar a dejar los celulares en la pared en algunos momentos en la casa. están destruyendo la familia. Es Claro, una atadura que está destruyendo la claro, no es familia. como los padres. No, ni siquiera le revisan la música que está escuchando sus hijos, ni siquiera le revisan las... Tus hijos adolescentes están teniendo conversaciones sexuales con otros y no te das cuenta, no te estás percatando, tú estás permitiendo un desorden dentro de tu hogar. Ahora, esto no se hace a rajatabla, no se hace a golpes, esto se hace conversando, explicándole a los hijos que son vulnerables a la carne, ministrándolo, llevando a la iglesia, pero una casa dividida cae, cae. Ahora, esto no significa que usted va a seguir a una pelota de carne su marido, no significa eso. No, si su marido es un rabio, no, esto significa que es el primer, vamos a enseñar 5 principios para sanar lo que se dañó. Y en el primer principio está cómo solucionar esto. Pero tú tienes que ir viendo los parámetros que rompiste en tu casa. Una ciudad. O sea, ¿de qué unidad me estás hablando cuando uno come en el comedor y el otro en el living? ¿De qué unidad me estás hablando? Tienen que haber tiempo. ¿Quién almuerza primero? El otro almorzó al final. Hasta irse a dormir tiene que ver. Con mi esposa tenemos citas a las 8 o 9 de la noche. Nos citamos porque atendemos tanta gente, estamos tan metidos en esto. Entonces yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿a qué hora es nuestra cita? A las 9 de la noche. Listo, a las 9 de la noche todo el mundo murió. Y tenemos el tiempo blanco. Un tiempo blanco, lo explicamos en la mañana. No se habla de iglesia. Es en el momento donde no murmuramos de ti. Otras horas murmuramos de ti, pero esa hora no. No hablamos de finanzas, no hablamos de trabajo, no hablamos de nada. Y es más, a veces ni hablamos entre nosotros, pero es el tiempo donde face to face, lo único que importa es mi esposa y lo único que importa soy. Y nos hacemos cariño. Le sobo la barriga, le toco las piernas, que me encantan las piernas de mi esposa. Nadie tiene las piernas de mi esposa en esta iglesia. Y le hago cariño, la molesto, juego con ella juega conmigo, conversamos bobadas, tiempo blanco, solo ella y yo. Y, Y ni siquiera tocamos los problemas, ni las diferencias. Es como si no hubiéramos tenido discusión, porque una ciudad dividida no prospera. tú decías algo respecto a los hijos y la palabra dice que los hijos deben honrar. Ahora, ¿quién le enseña a los hijos a honrar a papá y mamá? Yo misma no le enseño a mis hijos a honrarme. Mi esposo le enseña a nuestros hijos a honrar a mamá y yo tengo la obligación delante del Señor de enseñarle a mis hijos a honrar a papá. Entonces, cuando se presenta una diferencia, y esto nos sucede mucho a las mamás que somos leonas protectoras, cuando tenemos que corregir, corregimos allá en el secreto con un pañito, mi amor, pero pórtese así. Pero no corregimos y estamos deshonrando una instrucción o la autoridad que no el hombre, que no el pastor, que Dios estableció sobre los ¿Qué, sacerdotes. qué, qué Entonces, te parece si tocamos un tema bien? A ver, los papás que no son papás biológicos, aquí va la bomba. Los papás que no son papás biológicos de algún hijo. Atención acá. La Biblia dice en el libro de Mateo que Jesús es hijo de José. José es el que da la realeza, porque José era el hijo de David. María también era descendiente de la tribu de David, pero era descendiente de la tribu de Leví. Así que María tenía 2 tribus, no era sangre pura de David. Mientras José sí, José era de sangre pura. Le preguntaron a un rabino que Jesús no podía ser el Mesías porque no provenía
no provenía, no era de sangre pura por estar casado con una mujer Judá Leví. Y el rabí fue muy sabio, dijo, todo lo que ha ocurrido en el pasado, aunque María hubiera llegado con el supuesto hijo soltero, hijo de madre soltera llamado Jesús, el pacto matrimonial rompe todos los otros pactos. En la cultura judía, nosotros no somos judíos, nosotros somos discípulos de Cristo, pero de ahí viene gran parte de la sombra que pasó a sustancia. Cuando usted se casa con alguien, usted no se casa con un padrastro. Cierto. No Eso es existe mentira, esa no palabra. existe esa palabra. Usted le está asumiendo y delegando autoridad porque hizo un pacto, un voto que supera todos los otros votos antes realizados. Ahora, ¿de quién depende que ese hijo que se añade a ese hogar honre a ese papá bajo ese pacto de la mamá o del papá de ese niño? De hecho, recuerde que usted le dice padre a alguien que lo adoptó, Dios. Es, Gracias por su alegría. Yo acabo de escuchar un ayayay. Usted le dice padre a alguien que lo adoptó. Usted es un adoptado y usted le dice papá. ¿Por qué la hija tiene que llamar por su nombre? Bueno, no lo voy a dejar ahí, pero lo vamos a ir solucionando en el problema, en el tema. el problema es que nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenos jefes, pero no los enseñamos a honrar a su papá o a su mamá. Queremos que nuestros hijos sean grandes profesionales, pero los dejamos dormir hasta las 3 de la tarde. Queremos que nuestros hijos tengan grandes trabajos, pero no tienen una disciplina de levantarse temprano. No, Entonces no hay orden en el hogar. el problema es Y, que siempre estamos justificando la maldad del padre. No, es que este no provee, es que este es así, este es perezoso, este es flojo, este no. Bueno, primero, ¿para qué se casó? Primero, ¿para qué se casó? O sea, no le eche la culpa a Dios de una decisión que usted tomó. O sea, no nos movamos en un campo de miseria. No, 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 no. Usted, mamita, usted decidió recibir en el altar a esa perla. Usted se casó. Y ese voto anula todos los otros votos anteriores. e incluye los Todo, hijos. incluye el tema de los hijos. Entonces, una ciudad desordenada. Hay mucho paño que cortar, pero como tenemos solo, nos quedan 20 minutos, yo quisiera que fuéramos avanzando. Y también nos dice esta referencia bíblica, nos da como referencia una casa dividida también caerá. Entonces, Satanás, el diablo, el enemigo, El cachudo, pate el cabra, viruñas, innombrable, el innombrable, El Lord Voldemort. puede usar a una persona de tu familia, de tu hogar, que no esté bajo el gobierno de Cristo para traer división a tu hogar. Estás hablando del tercer principio. El primero era reino, el segundo casa, y el Ciudad, casa, tercer, sí, perdón, ciudad, y el tercero es una casa una casa dividida, y ahí agrega un apellido, contra sí misma. contra O sí. sea, cuando los enemigos son de tu casa. Ay, ay, ay. Ahora, ¿cuándo los enemigos van a ser de la casa? ¿Cuándo los enemigos? Cuando esa persona no está bajo el Por eso la importancia de que todos los miembros de nuestro hogar estén bajo el gobierno de Cristo. Ahora, ¿de quién depende eso? Y perdónenme los hombres, pero Sí. esto depende del sacerdote. Usted es sacerdote no solamente para mandar, para ordenar, sino usted es sacerdote porque tiene la obligación delante del Señor de dirigir ese hogar a Cristo. Ahora, Entonces, ¿cómo una persona va a dirigir un hogar bajo el reinado de Cristo si no lee ni la Biblia? Si anda con pensamientos de división para todos lados, si ni siquiera tiene la paciencia para enseñarle a su esposa, si la vive mirando en menos Oye, porque nosotros hablamos mucho de la cantaleta de la esposa y la cantaleta del esposo. pobres, No, 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 son no, otras no, mujeres. no. Porque ser cabeza es más difícil que ser obediente. ¿Por qué? Porque nadie acepta un dictador. El trabajo de la cabeza es con sabiduría y sacerdocio. No me quiero adelantar. Ahora, ¿Cómo logramos que cada miembro de la familia no cause división? ¿Cómo lo logramos? ahora esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando ya todo se dañó? ¿Qué sucede cuando no hay reino de Dios, no hay No, pero gobierno de termina de Cristo? explicar el tercer Ah, principio. el No sacerdocio, lo dijiste. la responsabilidad de evitar que el enemigo, que Satanás traiga esa división
a nuestro hogar, que esa persona usada por el enemigo traiga división, es completa y absolutamente responsabilidad del sacerdote de ese hogar, de la cabeza, del sacerdocio de ese hogar, del de la kefale, cabeza del de kefale. ese hogar. Entonces hemos dicho es que usted es cabeza porque tiene que proveer, o yo soy cabeza, entonces haga lo que... No, 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 no voy a ir al culto el no domingo, es no voy así. a ir al culto el domingo. ¿Y qué hace la cabeza? Nada que, déjelo allí. Si falla el sacerdocio, falla el hogar. Todo lo demás. Ahora, no podemos pedir que una mujer o que los hijos estén gobernados o que la esposa sea edificadora si desde la cabeza, si desde el sacerdote se está... ahora, para ir Pero avanzando, hay un versículo que dice que el esposo, mire, escucha este versículo, es interesante. Dice que el esposo presenta a la mujer a sí mismo y a Dios. La responsabilidad del esposo es presentar a la mujer. Claro, si es una pelota de carne, no lo siga, porque usted está obligada a seguir a su marido en el Señor. En el Señor. Fuera del Señor, usted dele gracias a Dios que le permite ir a la iglesia, nada más, pero está en el y Señor. el hombre está obligado a escuchar a la edificadora del hogar un consejo, me parece, cuando esa mujer está en el Señor. No a la cantaletosa. Claro, ¿cómo un hombre va a escuchar un consejo de una mujer que no lee la palabra, que no tiene una comunión? ¿Cómo va a permitir por ejemplo, mi amor, que vamos a comprar este lote? Bueno, esa mujer ya oró, ya le pidió dirección al Señor, es solamente un ejemplo, ya le pidió, tiene una comunión con él, se congrega, está bajo un pastorado. Entonces, las mujeres demandamos, es que usted no me escucha, es que usted no quiere, no, 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 aquí no se escucha mi voz, yo no tengo, pero somos edificadoras, somos buenas edificadoras de nuestro hogar cuando tenemos una comunión y somos gobernadas por la persona de Cristo. Ahora, la pregunta es, y con esto vamos avanzando, familia, es, ¿qué pasa cuando ya está el daño? ¿Qué sucede en nuestros hogares y en nuestras familias cuando no hay gobierno del Señor, cuando no establecimos límites, cuando hay desorden en nuestro hogar, cuando hay división en cualquier área de nuestra familia y de nuestro hogar? ¿Qué pasa cuando ya está el daño causado en el hogar, en nuestras familias? Porque estamos presentando todos los problemas y todas las malas situaciones que traen como consecuencia destrucción, muerte, desolación, caída, pero Claro, hay una solución. ¿qué hacemos? Y aquí están los 5 principios, si me quedan 15 minutos. Lo quisimos dejar al final porque primero hay que tener la problemática, tener un estudio profundo, un mea culpa, si fallaste en tu reinado, si fallaste en tu ciudad o si fallaste sin ser buen sacerdote. Y esto requiere mucha valentía, mucho valor de parte nuestra. Pero recuerde algo, que el primer paso a la restauración, bueno, en realidad Dios no restaura, Dios hace cosas nuevas. El primer paso es reconocer tus errores. Dios nunca va a levantar a un orgulloso. Déjeme darte 5 consejos de cómo reparar el daño, cómo reparar lo dañado. ¿Listo? Mire, tranquilo, no te voy a mandar a orar, pero yo quisiera que usted se Oración. aprovechara de estos principios y los anote, porque estos principios no se enseñan, estos principios se pasan por alto. Pero cuando la situación se dañó, cuando el hogar se dañó, cuando la casa se dañó, el primer consejo es este. Tome apunte porque esto te puede salvar el matrimonio o por lo menos la paz dentro de los próximos años. Porque recuerde algo, un hogar dividido no prevalece, no prevalece. Número uno, consejería. Absolutamente. O sea, tristemente la gente no pide consejería. Tristemente, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si usted no pide consejería. El libro de Efesios dice, 4:11, dice que nos ayudamos según la actividad propia de cada miembro. No muera con la bandera al tope, porque tarde o temprano el daño le va a producir una factura. Muchas de las situaciones que usted está viviendo, aún enfermedades, muchas de las situaciones que usted está viviendo
se solucionaban solo con una consejería. De hecho, en los inicios de la iglesia, amor, tú me contabas que los psicólogos eran los pastores. Claro, antes de la Edad Media, antes de que el catolicismo hiciera tanta mella, los psicólogos de la familia eran los pastores cristianos. Luego el catolicismo rompió esa autoridad y finalmente en los 1900 nació la psicología barata, nació la psicología que busca solucionar un problema del alma. Pero deseo recordarle algo. Los problemas, la solución de los problemas matrimoniales no están en están en la cruz. Amén. Morir, lo voy a ver de inmediato. Pero el éxito de un matrimonio, lo hemos dicho varias veces, no es que yo hago mi voluntad o ella hace su voluntad. Ese no es el éxito. El éxito es hacer la voluntad de Dios, vivir bajo el gobierno del Espíritu. Y si un hombre y una mujer vivieran bajo el gobierno del Espíritu, pedirían perdón y estarían predispuestos a no generar la discusión ni la pelea. El problema acá es que nos hemos dado de pseudo psicólogos, lleguemos a acuerdos. No hay acuerdo, no existen los acuerdos. El único acuerdo que existe es con Dios, es lo que Dios dice, es Lo, lo que dice su palabra, el diseño del Señor, es lo que dice Dios con respecto a cada situación y eso lo va a recibir en una consejería. lo triste, mi amor, lo triste es que en el mundo las parejas para solucionar y pelean por su hogar, buscan brujos, buscan amigos, amigas que les aconsejen, buscan todas las herramientas que ofrecen el mundo para luchar por su hogar. Pero los cristianos nos hemos vuelto tan orgullosos que no queremos exponer nuestro hogar frente a una consejería pastoral. Y la palabra dice que el pastor vela por tu alma. La última, Dios jamás va a querer una separación de divorcio, jamás, jamás. Esa no es la voluntad de Dios. Pero no usamos las herramientas que el reino nos ofrece. Entonces, ya es que ya lo intenté todo. No, no lo he intentado todo, porque intentarlo todo es intentarlo en Cristo. Y en Cristo está la consejería. Si tú no pides consejos, la consejería es una ventana abierta en medio de tanto hedor. La consejería es someter tu vida a gente que ya pasó por ahí. No seas tan orgulloso, pide ayuda. Mira, nosotros en el Zoom pusimos nuestro WhatsApp. Pida ayuda. Si no es de este país, conectémonos online, por favor. La queja de su esposo, de su esposa, no va a solucionar el problema, no lo va a solucionar. La consejería es el primer paso para solucionar el daño que el enemigo. Mira, un dardo de fuego que tú te comes puede dividir tu hogar. Un dardo de fuego. Y si tu hogar se divide, ya no aguanto a este viejo. Ya no aguanto a esta vieja, Me ya me voy. cansé, No me me casé voy, para esto. quisiera divorciarme. Un dardo de fuego puede dividir y la única manera es someter esa mente a la autoridad de Cristo y eso lo va a discernir. Pide consejería, no seas tan orgulloso, no te hundas con el problema. Si Dios permitió que te casaras con esa persona es por algo, pide consejería. Vente a tomar un tinto con nosotros, ya no más, por favor, estás hundiéndote con la bandera al tope. Pide consejería. La consejería saca a la luz los dardos del enemigo que están trayendo división a tu hogar. No, y te muestra, porque mira, si mi esposa me dice mis defectos, yo la voy a debatir. Si yo le digo los defectos a mi esposa, seguramente ella me va a rebatir, ¿Por qué no? porque no tiene. Pero la consejería te va a dar una opinión escritural. Y Amén. si no vas a tener que vivir con ese dardo de fuego. Ahora yo quiero que renunciemos a un hogar infeliz. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Lo voy a volver a decir. Renuncia a un hogar infeliz. Porque en la iglesia primitiva nadie se quejó de tener un mal hogar. Se quejaban o lo poco que sale de queja por la persecución. O sea que el evangelio sí es vida nueva. El evangelio es abundancia de vida. Ahí separados, los dos durmiendo en la misma cama. Qué pena. Ah, eh, Peleas que duran días. Pero ahí está.
Yo voy a seguir adelante. Enfermedades, viejo. Te lo digo de verdad. Enfermedades. El mundo nos enseñó que el matrimonio es difícil y que los 5 primeros años son para matarse y que el matrimonio es completamente difícil. Eso son mentiras del diablo. Mentiras. Mentiras porque un hogar que busca una ayuda en Cristo a través de personas no perfectas, personas que han pasado por el dolor, por la pérdida, por el fracaso. Puede salvar su matrimonio. ¿Por qué? Porque no es lo que diga el esposo o el hombre, no es lo que diga la mujer, no es lo que diga el pastor, es lo que diga la palabra de Dios, lo que va a salvar el hogar. Lo segundo, servir a Dios juntos, servir a Dios. Si no somos capaces de servir, es muy interesante. Yo sé que he leído otras veces Romanos 7:4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Voy a poner la extensión del pecado. No, esa no es la ley de Moisés, es la ley del pecado que abunda en tus miembros mediante el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo mata tu carne. Con una cosa como llegue a la hora, sirva al Señor, responsabilidades pequeñas. Dice que la vida sobrenatural de Dios mata la carne. Eso dice Romanos capítulo 7 versículo 4. Por eso la Biblia dice que por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne. Dice obras, no frutos. Las obras de la carne. O sea que la vida zoe de Dios, la vida sobrenatural, la vida increada de Dios, nuevo pacto. Cuando tú comienzas a servir con tu pareja al Señor, eso mata la carne. Ese es un acto que nosotros no entendemos. No alcanzamos a entender cómo el servicio juntos puede matar la carne. Pero la Biblia dice que sí, Romanos 7:4, Romanos 7:4, Romanos 7:4. El cuerpo de Cristo en la iglesia. Cuando yo dejo, y ni hablar de 1 Corintios 12:14, que dice que hemos sido bautizados en el cuerpo y el cuerpo en la iglesia. Mira, le voy a contar un secreto, ¿listo? Cuando me toca predicar y yo me enojo, mi esposa me recuerda, mañana te toca predicar. Esa es una corona a mi carne. No debería ser así, pero Dios nos se va entrenando hasta que finalmente se logra tener la disciplina del espíritu, que la versión NBI habla de la disciplina en el espíritu, el servicio, tener algo en común, El congregarse juntos. el congregarse juntos, en ir a la iglesia, en entrar tomados de la mano, no importa lo que diga la gente. Yo soy un amigo de que en la iglesia la gente se haga cariño a su esposa. No, no, es que está dentro de la iglesia, así que no le toque la mano. Qué hipocresía más grande. Les he dicho 1 millón de veces a los hombres, cuando te salga una mujer coqueta, no le hables de Cristo. Háblale a esa mujer coqueta de cuánto amas a tu esposa. Ahí las pantas. Ahí se hacen. ¡Buf! Tienes que hablarle de cuánto amas a tu esposa. Háganse cariño, abrácense, bésense. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva y Dios vio que se juntaron, Dios no cerró los ojos. ¡Ah! Dios mío. O Los sea, ángeles no se van. los ángeles de vuelta de espalda. ¡Ay! No, están en el huerto. ¿Qué están haciendo el par de cochinos? No, sea cariñoso, sea amable, sirvan juntos al Señor. Número 3, la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Repito, la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Y cuando tú oyes, tu mente se engendra. Y la Biblia dice que como es el pensamiento del hombre, tal es él. Hasta que la palabra sea una contigo, 1 Corintios 4:6, no pensar más. No, me da pereza conectarme. No te cases con ese tipo tibio, no te cases. Vas a meter las patas, viejo, en serio. Si a una persona no le gusta oír palabra, tampoco tendrás un matrimonio de fe. Oír, ¿por qué es tan importante oír? Yo escucho un mensaje, un sermón 10 o 15 veces, pregúntale a mi esposa. A veces me demoro una semana, pero escucho, 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 hasta que esa palabra entre a mi espíritu. Porque si logra entrar a mi espíritu, escuche esto. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y dice que penetra hasta cortar
el alma del espíritu. Y en el alma habita la carne, en el espíritu habita el gobierno. Entonces, hasta que la palabra no me corta, si yo tengo abundancia de palabra, me quedan 4 minutos, tenga paciencia. Si yo tengo abundancia de palabra, mi carne será cortada. La gente falla porque no tiene palabra. La gente falla porque no conoce escritura. La gente no logra cortar su carne porque no hay una espada que lo corte. Que nos detenga cuando vamos a gritar o a ofender. No hay una mente escritural que sea el cerco de Palabra, protección palabra, escritura, escritura, cuando escritura. nuestra carne quiere gobernar una discusión. Cuando tú vas a explotar en una discusión, viene el Espíritu Santo y ¡pah! Te pone un versículo. Y ya es un tema con el Espíritu Santo. Entonces, para solucionar ese queso que tienes, primero consejería, segundo servicio, tercera una palabra que división es división. No le sigas poniendo pañitos tibios. Es que yo me estoy herido. No, no, no. Palabra, escritura. Cuarto tema, cuarto, la cruz. Dios no restaura gente, porque Dios no va a sanar a tu primer Adán, no lo va a No, sanar. no, no. Dios no puede mejorar tu carne, no puede. Estoy O bajoneado. una hora cambia a mi esposo, o cambia a mi Mira la esposa. oración hipócrita. Cambia a mi esposa. Cambia a mi esposa, Señor, cuando el tipo es un rebelde porquería. No funciona así. No es cambia a alguien. Mire, escuche esto, escuche. Dice la Biblia dice la Biblia así, dice que el que no toma su cruz y me sigue. Eso quiere decir que la cruz es transportable. Es como el carrito que va detrás de la moto. Es como el camión que lleva varias. Tú debes ir a cada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se pelea? Porque los dos se bajaron de la cruz. Dios no quiere restaurarte. Dios no quiere restaurarte. El viejo Adán no es restaurable. El viejo Adán tiene que morir en la cruz del Calvario. Dios no quiere hacerte buena persona. Tú no te convertiste a Cristo para hacerte buena persona. Tú te convertiste a Jesús para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, para que sea Él el que viva a través de ti. Él debe vivir a través de ti. Y para eso tienes que pasar por la cruz todos los días. Mire, les voy a contar un secreto. ¿Usted cree que no hay motivos para discutir? Uy, sobran. Sobran los motivos. ¿Sí o no que sobran? Francis, ¿sobran o no sobran? Hasta unos zapatos con ahí que no le echaron talco y Dios mío, las potestades del aire. Y tu esposo la pone justo en la cabecera de tu almohada. Y tú dices, tú sabes, ese hombre perfumado murió en el camino. Esa mujer que te contestaba con tanta paz se endemonió en el camino, viejo. ¿Qué pasó allí? Mira, mira, escúchenme. Todos los días hay algo por qué pelear. Todos los días. La única manera de evitar una pelea. Ofelia, déjame contar la historia del huevo. Ofelia, déjame contar la historia del huevo. Es que nos pasa a todos, ¿sí? Muéstrame el pulgar, por favor, el pulgarcito. ¿Me dejas contar Está la historia bien, del huevo? Porque Ofelia ha cambiado una enormidad. Entonces un día, No, Ofelia ha muerto no, en realidad. Ofelia, es verdad, Ofelia no ha cambiado, Ofelia ha muerto. Enojada porque le dijo a su marido, haz algo con un huevo y él no supo hacerla. Término final, ya no quiero estar con él, me voy a divorciar, él, ay, me voy por un huevo. Dios, un huevo de 300 pesos, viejo. Un huevo, viejo, un huevo. ¿Qué es un huevo, viejo? Me voy a divorciar. Entonces, la naturaleza. ¿Sabe por qué no se perdonan? Porque no hay cruz en tu matrimonio. No hay cruz. ¿Sabes por qué no das tu brazo a torcer y ya no quieres seguir con ese hombre? O ese hombre dice la cambio por 2 de 15. ¿Sabes por qué? Porque no hay cruz, no hay muerte. El evangelio no es riqueza. El que prometió riqueza fue el diablo. Todos estos reinos te daré. Olvídate. Una persona que usa a Dios para ganar dinero es una persona que va a morir pobre. Porque a Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu rendición. La cruz, muchachos, en mi casa todos los días hay una oportunidad para una buena pelea, para una buena discusión, pero la cruz. Y eso significa que yo tengo que andar crucificado. Algunos de ustedes no tienen clavos, tienen tornillos. Entonces agarran
Todos los días. La cruz es la respuesta a tu matrimonio. La cruz, el nuevo pacto. Y termino con esto. ¿Listo? Déjenme terminar con esto. Pensando de ir embora. ¿Listo? El perdón. Miren, miren, muchachos. La Biblia relata, con respecto a la cruz, con respecto a la fe, Romanos 10:17. Con respecto a la cruz, Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado a la carne, sus pasiones. El problema no es Satanás ni el diablo. El problema es tu carne y tus pasiones. Y con respecto al perdón, y termino con esto, dice, usted conoce, pastores, conocen mejor la historia que yo. Dice que un hombre debía tanto dinero que ni aún vendiendo todo lo que tenía podía pagar. Pero vino el rey y le perdonó la deuda. Cuando este hombre fue perdonado, salió a la calle y encontró a otro y le cobró la deuda. Y lo peor de todo es que se la cobró y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, escuche esto, cuando el rey se enteró, le dijo, toda esta deuda te perdoné y tú no pudiste perdonar esta pequeña deuda. 10 millones de dólares en contra de 100 dólares. Eso es más o menos la proporción. Si a mí me perdonan 10 millones de dólares, yo perdono todo, porque no había esperanza de poder pagarlo. En realidad la deuda es 100 millones, no es 100 millones de dólares. Así que cuando el rey se enteró, escuche esto, cuando el rey se enteró, dice que lo tomó preso y dijo que lo mandó a la cárcel para que fuera atormentado. Déjenme ocupar la palabra correcta para no, por carceleros, por verdugos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Una persona que no puede perdonar a su esposa, una persona que no puede perdonar a su esposo, no es digno de ser cristiano, no es digno, no merece conocer a Jesús, porque yo por el resto de mis días voy a cometer errores, yo más que mi esposa, y mi esposa va a cometer errores todos los días. Yo no la perdono porque el perdón es algo inmerecido, yo no la perdono porque lo merezca, porque el perdón tiene un requisito, mírame, el perdón tiene un solo requisito, que no lo merezca. La palabra disculpa no aparece en la Biblia. El perdón es inmerecido. Y voy a decirte algo, si tú no eres capaz de mantener el perdón todos los días, verdugos van a atormentar tu vida, verdugos. Y esto no es un chiste, porque si entendemos lo que es la palabra verdugo, es que literalmente le abre puertas a demonios. Los demonios te van a azotar. Los demonios te van a no, dice atormentar. ¿Quién soy yo para juzgar a mi esposa? Cada vez que yo derramo perdón, cada vez que yo perdono a mi esposa, escucha esto, Dios derrama gracia sobre él. Y es la gracia lo que me permite avanzar. Sí, mira, la falta de perdón, y perdona que sea majadero en esto, trae hasta enfermedades, ruina, división, hasta que yo no acepte. Si tienes que perdonar a algo, si tienes que perdonar a alguien, hoy día debe terminar esa ruina, hoy debe terminar esos... Ahora, escucha, es Dios usando los perros, autorizando a perros que te atormenten. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de perdonar una deuda pequeña de tu esposa, y es todos los días, muchachos, que el mal carácter, que aquí, que allá, que esto otro, es todos los días. ¿Hasta cuándo? Dime la verdad, ¿hasta cuándo? Si hay algo, mira, Jesús dice, aprendan de mí, no a estar ungido. Ese es un culto. Hermano, en este culto hay unción. Eso no aparece ni en la Biblia, porque somos ungidos, porque Él está en nosotros. Es Cristo, Él es el ungido. Él es el ungido. Y el ungido dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La única manera de comenzar un reparo es perdón, Y el único requisito para perdonar es no lo merece. Y cuando tú sueltas el perdón, primero los varones como sacerdotes,
Perdono a mi esposa. Pa, viene gracia de Dios. ¿Cuántos quieren gracia del Señor? Levante su manito. Si usted necesita gracia de Dios. Y no podemos llegar hasta donde nuestras fuerzas quieran. Nosotros llegamos tan lejos como la gracia de Dios lo permite. Es Amén. la gracia, el favor inmerecido lo que nos permite. Miren, mira la gente conectada. Esto es pura gracia del Señor. No es otra cosa. Pero cuando ella, mira, ponme las manos en la cabeza, derrama gracia sobre mí. Ella recibe gracia. Y es interesante que la mujer alabada, no la mujer criticona, no la mujer que me vive marcando mis errores y mi incompetencia, y yo le dije y comenzó la canta. No, no, la mujer que derrama gracia, la mujer que me perdona todos los días. Que no olvidamos la deuda inmensa que Dios nos perdonó. Porque seamos, ni casado mereces estar. No creo que sea necesario recordarte tu pasado. No creo. No creo que sea necesario. Pero Dios te perdonó tanto. ¿Me escuchó lo que acabo de decir, pastores? Dios te perdonó una vida tan horrible. Pecados que jamás le vas a contar a nadie. Te los perdonó. Y ahí estás encima de tu esposa. Y Dios dice, te perdoné tanto. Y ahí estás encima de tu esposo, dándole y dándole, recordando. Porque una mujer cuando pelea, tira a matar, dispara a la cabeza. Inútil, con el imbécil que me fui a casar, con el bruto que me fui a casar. El Lucho era más bonito, siempre hay un Lucho por ahí. El Lucho, y lo tira a matar. Mira, pobre, ni para la casa sustenta. ¿Sabes por qué no sustenta para la casa? Porque tu hogar no está unido. Y como tu hogar, tú no sigues a tu esposo sacerdotal, por eso te cuesta las finanzas, porque un hogar dividido contra sí mismo Amén. cae, cae. Y nosotros reprendiendo al diablo cuando Dios te tiene a ti en el hogar, a ti que causas división, que para los que son de comunión, sí, somos la peor iglesia. Es tan mala que usted está aquí. Y en este lugar Dios lo restauró. Si no valoramos, si no amamos lo donde Dios nos puso, jamás podremos ser honrados desde ese altar. Jamás. Y jamás podremos recibir esa palabra del perdón. Perdonen, muchachos, perdonen. Están pagando demasiado caro. El yo te dije, que me dijo, mire, por las mujeres, tú sabes, ¿se acuerda la otra vez que me dejó abandonada? Sí, hace 7 años atrás, pero yo me acuerdo, eso fue ayer. Perdone, quiero que oremos, mi amor, se nos pasó el tiempo, 11 minutos. Y es un tema muy profundo, esto va a quedar grabado en nuestra página Nuevo Pacto, repáselo una y otra vez de canal de YouTube. Pero ¿qué le parece si comenzamos a reparar? Mírenme, escuchen esto. Yo lo paso genial, es genial. Yo soy, y no lo digo por las apariencias. De hecho, no hallo la hora de que usted se vaya y entrar en mi espacio blanco. Mi esposa ya está embarazada, así que no le puede pasar nada más. No corro peligro. Sí, no, mi esposa no corre peligro, tiene 4 meses de embarazo, pero después de salir ambos de situaciones horribles. ¿Sabe por qué estamos haciendo estos temas? Porque mi esposa tuvo un sueño y yo tuve una visión con anillos rotos, restaurados en nuestras manos. Dios nos dio la gracia para atender hogares. Y voy a profetizarte algo. ¿Listo? ¿Preparado? Todo hogar que Dios nos permita servir en comunión será hecho nuevo en Amén. el nombre de Jesús, porque puedes ser feliz en tu casa. Y si estás soltero, puede Dios darte la pareja idónea, esa persona que va a edificar tu vida. Y si es varón, en el nombre de Jesús vas a ser un sacerdote de palabra, de escritura. Escucha bien, y puedes tener escritura, pero no el carácter de Cristo. Y vas a destruir todo, todo. Si no tienes el carácter de Cristo, leal, amable, hasta simpático con tu esposa. Señor, en el nombre de Jesús oramos por estas personas. Padre, te damos la alabanza y la gloria por lo que Rabashita nos has enseñado, Señor, esta noche, Señor. Si usted tiene que pedir perdón, hágalo. No deje pasar esta oportunidad esta noche para decir, perdóname, perdóname por mi carácter, por mi ofensa, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, perdónanos. Porque cuando recordamos el pasado, cuando recordamos los errores,
errores, cuando recordamos las caídas, Señor, de nuestra pareja, Señor, estamos diciendo que la cruz no lo solucionó, que la cruz no trajo el perdón de los pecados sobre nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por traer al presente lo que tú ya saldaste, lo que tú, Señor, ya perdonaste, lo que tú, Señor, ya olvidaste. Si tú, oh Dios Todopoderoso, dice la palabra que la sangre de Cristo borró nuestra iniquidad, ¿quiénes somos nosotros para recordar la caída o el error, Señor, de nuestros esposos, de nuestras esposas? Señor, en el nombre poderoso de Jesús, imponemos nuestras manos, Señor, por estos hogares, estas familias, Señor, estos matrimonios, estos futuros matrimonios, para que seas tú gobernando. Señor, como dice la oración que tú nos enseñaste, venga tu reino, Señor, a los hogares, a las familias, a los hijos, Señor. No permitas, Espíritu Santo de Dios, que nuestra altivez y nuestro orgullo crezca tanto que no podamos discernir la división, que no podamos ver el ataque, que no podamos ver, Señor, las manipulaciones, las maquinaciones del enemigo. Señor, saca la luz, Señor, todo lo que no provenga de ti. Oh, Rebeshita, Quinta, Rabase, que te revesella. Señor, hasta ahora oramos por todo dardo, por todo argumento, por toda fortaleza que se ha anidado, Señor, en la mente, del corazón, Señor, de estas familias, Señor, llevándolos, Señor, al pleito, a la discusión, a las separaciones, Señor, a la división. Padre, eso se rompe ahora, Señor. Nos levantamos, Señor, en pie de batalla, Señor. Rabasenda la vasalla, Señor, como proclamadores de tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que las casas unidas prosperan, que las casas unidas prevalecen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, todo plan, Señor, gestado en el infierno en contra de estas familias cae ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo riba senda la vasalla, toda decisión que no provenga de ti, Señor, todo lo que haya provenido de la carne, de nuestra concupiscencia, Señor, del ataque del enemigo, Señor, para la familia, Señor, se cae ahora, en el nombre de Jesús, Levante de su mano. Jesús de Nazaret, Señor. Levante su mano. Recibimos de tú nos das esta palabra, Ahora. Señor, por gracia, pero nosotros la recibimos por fe. Nos negamos rotundamente, Señor. Divorcio no es una palabra, Señor, que esté en nuestro vocabulario. Separación no es una palabra que esté en nuestro vocabulario, Señor, en el nombre de Jesús. No hemos parido hijos, Señor, para que se críen en medio de la división, Señor. Parimos hijos que le sirvan a Cristo, parimos hijos para el reino, en el nombre de Jesús, Señor, como dice la palabra, mi casa y yo te servimos. Vamos, abra su boca y dígalo. Mi casa y yo servimos a un Dios vivo, al Dios viviente, al Todopoderoso, al Santo. Alaba, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy proclamamos, Señor, una palabra de victoria, Señor, porque no va a caer en tierra, porque el diablo no se la va a robar, Señor. Señor, se ha sido desbaratado, Señor. Todo lo que traiga división, contienda, toda obra de la carne, Señor, ahora se seca, se seca en el nombre de Jesús. Estas familias, Señor, son consagradas, Señor, apartadas, separadas, santificadas para ti, para tu propósito, para tu reino y para lo que dice tu palabra. Somos uno, en el nombre de Jesús. Tú no miras, Señor, y Rabasenda, dos personas, tú miras una sola carne, Dios. Y así, Señor, te pedimos que nos sigas ministrando, Señor, que nos sigas, Señor, siendo proclamadores y que cada vez de ahora en adelante, que el enemigo, Señor, quiera usar nuestra concupiscencia en los pleitos, en las diferencias, en las decisiones, nos acordemos lo que dice tu palabra, Señor, porque nuestra casa va a permanecer, no va a ser destruida, Señor, y nos negamos, Señor, a que el diablo sea el que controle nuestro hogar. Tú eres el gobernador, tú eres el Señor de nuestras familias y de nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Pidan consejería, pidan, no se muera con la bandera al tope, pida consejería y recuerde que la carne no es un kilo de filete, la carne tiene que ver con el carácter que a Cristo no le gusta. Así que pida consejería, anótese en nuestro canal de YouTube, el Nuevo Pacto, José Miguel Casa.